Hay una amenaza económica que está tomando forma ahora mismo, no en Medio Oriente, no en Washington, debajo del Océano Pacífico. Y casi nadie en nuestra región está hablando de ella con la seriedad que merece. El 61% de probabilidad. Ese es el número que publicó la NOAA, la agencia climática más importante del mundo, hace apenas días. El 61% de probabilidad de que el niño emerja entre mayo y julio de este año, con una posibilidad de 1 en 3 de que sea fuerte. Y el IRI, el Instituto Internacional de Investigación para el Clima de la Universidad de Columbia, ya lo tiene en 70% para el trimestre abril a junio. Pero lo que los titulares no te están contando es esto. ¿Qué significa ese número para tu electricidad, para el precio de tu comida y para la economía de tu país en los próximos 12 meses? Eso es lo que vamos a ver hoy. Al terminar este video vas a entender. Primero, ¿por qué América Latina es la región más expuesta a El Niño en el mundo? ¿Y cómo funciona exactamente el mecanismo que conecta el Pacífico con tu factura de luz y el precio de los alimentos? Segundo, ¿qué países están más en riesgo? Y el mapa no es el que probablemente tienes en la cabeza. Y tercero, ¿qué decisiones tienen sentido esta semana si vives en cada una de las zonas afectadas de nuestra comunidad hispanohablante? Y hay algo más que me parece el dato más importante de todo este análisis. Algo que cambia completamente cómo ves este fenómeno. Y te lo digo antes de que termines el video. Una cooperativa de agricultores en nuestra región plantó sus cultivos en enero con las proyecciones del año pasado en mente. Esta semana, los técnicos del Ministerio de Agricultura llegaron con un nuevo pronóstico. El plan de riego que habían diseñado ya no sirve. Y la ventana para replantear es estrecha. Eso no es un caso aislado. Es lo que está pasando ahora mismo en múltiples países de la región. ¿Qué es el Niño y por qué importa ahora? El Niño es un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico Ecuatorial Oriental. No es un huracán, no es una inundación específica, es una reconfiguración de los patrones atmosféricos globales, que dura entre 9 y 12 meses y que altera las lluvias, las sequías, las temperaturas y los vientos en toda América Latina de forma simultánea. La señal física ya está ahí. El investigador del Instituto Geofísico del Perú, Kobi Mosquera, confirmó esta semana que el mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1,5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal. El subsuperficial del Pacífico andino ya contiene la firma térmica que precede al calentamiento superficial. Los vientos alisios de baja intensidad se están debilitando según el calendario esperado. En términos simples, el sistema ya está en movimiento. Ahora bien, hay un dato detrás de esto que casi nadie menciona. Y es el que explica por qué el Niño 2026 podría ser más disruptivo que los anteriores. América Latina, hoy, depende de la hidroelectricidad para aproximadamente el 50% de toda su energía eléctrica. Es la región más hidrodependiente del planeta. Y eso la convierte, al mismo tiempo, en la región más expuesta del mundo cuando el Niño reordena dónde llueve y dónde se seca. Sí, pero la vulnerabilidad energética es solo uno de los 3 canales de transmisión. Los otros 2 son igual de importantes. Y cuando los 3 se activan al mismo tiempo, que es exactamente lo que ocurre con El Niño fuerte, el impacto se amplifica de formas que los análisis convencionales no capturan bien. ¿Cuáles son esos canales? Eso está en el siguiente bloque. Para. Respira. Voy a mostrarte esto de una manera que no vas a ver en ningún otro lugar. El error más común cuando se habla de El Niño es tratarlo como un fenómeno meteorológico. No es solo eso. Es un mecanismo de transmisión económica con 3 canales distintos, cada uno con su propio horizonte temporal. Cuando los 3 se activan juntos, estamos hablando de algo que puede cambiar el perfil fiscal de un país en 18 meses. Canal 1. Energía, la trampa hidroeléctrica. Aproximadamente el 50% de la electricidad en América Latina proviene de hidroeléctricas. Los países más expuestos, según los datos disponibles,
son Paraguay, con el 99,8% de su energía de origen hídrico, Costa Rica con el 73,1%, Colombia con el 70,8%, seguidos por Brasil y Panamá. La mecánica es directa. Cuando el Niño activa sequías en el norte del subcontinente, los embalses bajan, la generación hidroeléctrica cae, y los países deben encender plantas térmicas de gas o carbón, que son más caras y más contaminantes. Ese costo adicional se traslada a las tarifas eléctricas, que se trasladan a los costos de producción, que se trasladan al precio final de los bienes. El costo no es inmediato, tarda 3 a 6 meses en llegar al consumidor, pero cuando llega, es persistente. Hay un dato que, cuando lo vi, tuve que leerlo 2 veces. Si Paraguay, que depende del 99,8% de hidroelectricidad y exporta energía eléctrica a Argentina y Brasil vía Itaipú, enfrenta una sequía sostenida, el efecto no es solo interno. Se transmite a los 2 mercados energéticos más grandes de América del Sur al mismo tiempo. Canal 2. Agricultura. El mapa invertido. Aquí es donde quiero ser directo sobre algo que los medios están comunicando mal. Cuando se habla de El Niño, la cobertura tiende a mostrar o todo sequía o todo inundaciones. La realidad es que ambas cosas ocurren al mismo tiempo, pero en lugares distintos. Y ese mapa asimétrico cambia completamente el análisis. Basado en los patrones históricos y las proyecciones actuales, el norte de Brasil, la Amazonía, el Pantanal y Centroamérica enfrentan sequía. El sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el noreste de Argentina enfrentan exceso de lluvias e inundaciones. Ecuador y Perú enfrentan ambas en secuencia. Inundaciones costeras e intensas en el litoral, y estrés hídrico en las zonas altas andinas. ¿Por qué importa el detalle? Porque Argentina, cuyo cinturón sojero y maicero es la variable agrícola más importante de El Niño para los mercados globales, está en la zona de inundaciones potenciales, no de sequía. Un El Niño fuerte podría en realidad aumentar la humedad en las pampas bonaerenses, pero podría simultáneamente inundar la logística fluvial que necesita para exportar ese grano. El 80% de las exportaciones agrícolas de Argentina usa el sistema fluvial Paraná-Uruguay. Si esos ríos se desbordan, los hilos no se vacían a tiempo. La paradoja de tener cosecha y no poder moverla es exactamente lo que ocurrió en el evento 2023-24. El café de Colombia, uno de los cultivos más sensibles al estrés hídrico, enfrenta presión por la reducción de lluvias en las zonas andinas. La pesca en Perú y Ecuador, base de exportaciones de harina de pescado y alimentos, se contrae cuando el Pacífico se calienta. La anchoveta migra en profundidad, fuera del alcance de la flota artesanal e industrial. En el evento 2015-16, Perú vio caer su producción de harina de pescado casi un 40%. Para las comunidades costeras del Pacífico latinoamericano, eso no es una estadística, es el ingreso mensual. Canal 3. Logística. El Canal de Panamá, a otra vez. En 2023-24, el Canal de Panamá tuvo que reducir el calado máximo de los buques y limitar el número de tránsitos diarios porque los niveles del lago Gatún bajaron por debajo del mínimo operativo. El impacto en el comercio global fue inmediato. Más de 200 buques en fila de espera, sobrecostos de miles de dólares por día por buque, rerouting por el Cabo de Hornos, que añadía 2 semanas de tránsito. Las autoridades del canal ya están vigilando el escenario 2026 específicamente por esta razón. El problema es que el Canal de Panamá no es solo infraestructura panameña, es el paso obligado para el 40% del comercio entre Asia y la costa este de Estados Unidos, y para una fracción significativa del comercio entre Europa y el Pacífico sudamericano. Cuando el canal se restringe, los fletes suben globalmente. Y eso llega como inflación importada a todos los países de la región, que dependen de importaciones por esa ruta. Ahora bien, y este es el punto donde la historia se complica de verdad, los 3 canales no solo operan en paralelo.
Se amplifican el uno al otro. Energía cara hace más caro producir alimentos. Logística interrumpida hace más caro transportar los alimentos que se produjeron. Alimentos e insumos agrícolas más caros aumentan la inflación. Y la inflación más alta obliga a los bancos centrales a no bajar las tasas de interés cuando lo necesitaban. El resultado es que un fenómeno climático que empieza en el océano termina afectando el costo de tu crédito hipotecario. Eso no lo vas a leer en los titulares de hoy, pero lo vas a sentir en 12 meses. Un operador de una planta hidroeléctrica en Colombia hizo sus proyecciones de reserva de embalse para el segundo semestre. Necesita que los ríos lleguen a cierto nivel en junio para garantizar el suministro sin recurrir a plantas térmicas. Esta semana, actualizó ese umbral hacia arriba por precaución. El costo de esa precaución ya está en la tarifa proyectada para octubre. Ese margen de precaución que está calculando ese operador es exactamente el tipo de decisión silenciosa que, multiplicada por decenas de operadores en toda la región, va a cambiar los precios que paga tu hogar antes de que termine el año. Brasil, el elefante en la habitación. Brasil es el caso más complejo porque es el más grande y el más contradictorio. Es el mayor exportador agrícola de América del Sur, y a la vez uno de los países más hidrodependientes energéticamente. El norte del país y la Amazonía enfrentarían sequía con el Niño fuerte. El sur del país, donde está la mayor parte del agroexportador, podría recibir exceso de lluvias. El riesgo no es solo climático, es de infraestructura. Las carreteras del Mato Grosso y del sur tienen capacidad limitada para absorber inundaciones sostenidas. El año pasado, las inundaciones de Rio Grande do Sul causaron daños equivalentes al 3% del PIB estadual y colapsaron parcialmente la cadena de abastecimiento local. Colombia, el dilema de la energía. Colombia depende en 70,8% de hidroelectricidad. En 2015 a 16, durante el último El Niño fuerte, el sistema eléctrico colombiano entró en crisis. Racionamiento en algunas regiones. No tarifas disparadas. Y el gobierno tuvo que subsidiar parte del costo diferencial de la generación térmica de emergencia. El IDEAM y el Ministerio de Ambiente ya emitieron alertas esta semana. La producción agrícola de la zona cafetera andina, el cultivo símbolo del país, es sensible al estrés hídrico en una franja de altitud muy específica. Si el fenómeno se materializa en el rango fuerte, el café colombiano enfrenta presión de oferta justo cuando los precios internacionales del café están altos. Paradoja. Más caro para el exportador recibir el precio premium si tiene menos para vender. Centroamérica, el corredor seco, de nuevo, el corredor seco centroamericano, que cubre Honduras, El Salvador, Guatemala y partes de Nicaragua. Es estructuralmente el territorio más vulnerable de todo el continente a El Niño. Aquí no hay redundancia, no hay riego compensatorio masivo, no hay reservas estratégicas de alimentos a gran escala, y la dependencia de lluvias para la producción de granos básicos, maíz, frijol, es casi total. En el evento 2015 a 16, la FAO declaró emergencia alimentaria en la región. Para los hogares centroamericanos con familiares en Estados Unidos, la presión de remesas aumenta en estos periodos. Lo que comienza como un déficit de lluvia, termina como una transferencia de ingreso desde Chicago o Los Ángeles. Ecuador y Perú, el doble golpe costero andino. En Perú, el fenómeno ya está activo. Las anomalías costeras de 1,5 a 2 grados Celsius por encima de lo normal son actuales, no proyectadas. El riesgo para la pesca artesanal e industrial es inmediato. Pero lo que es menos conocido es el riesgo diferenciado. Si el calentamiento se concentra en el Pacífico Central, los Andes peruanos y bolivianos podrían enfrentar déficit de precipitaciones, lo que significa presión sobre los glaciares ya en retroceso que alimentan los acuíferos de ciudades como Lima. Si llegaste hasta aquí, ya tienes un mapa de riesgo más preciso que la mayoría de análisis que están publicando ahora mismo. Porque la diferencia entre saber El Niño viene y saber
El Niño viene, y esto es lo que significa por canal y por país. Es exactamente la diferencia entre reaccionar y anticiparse. El dato que prometí, El Niño 2026, llegaría en el peor momento posible del ciclo económico regional. En 2015 a 16, cuando ocurrió el último El Niño fuerte, en América Latina llevaba ya 2 años de caída de precios de materias primas, el llamado fin del superciclo de commodities. Los países tenían los colchones fiscales ya comprometidos antes de que llegara el clima. El resultado fue que enfrentaron el shock climático con menos espacio de maniobra. Hoy, en 2026, el contexto es casi idéntico. Crecimiento regional proyectado en apenas 2,1% según el Banco Mundial, el más lento del mundo en desarrollo, con tasas de interés aún altas porque la inflación no terminó de ceder, y con la presión del petróleo caro y los aranceles de Trump ya activos. Dicho de otra forma, El Niño 2026 llega a una región que ya está económicamente apretada, sin el margen fiscal para absorber shocks adicionales que tuvo en 2010 o en 2004. En mi lectura, el riesgo principal no es que El Niño sea devastador por sí solo. El riesgo principal es que sea el tercer golpe simultáneo, después del petróleo y los aranceles, en una región que ya no tiene espacio para absorber 3 shocks al mismo tiempo. Y ese riesgo específico no está en ningún titular esta semana. Acciones que tienen sentido considerar. Para hogares en zonas de sequía, Centroamérica, Norte Brasil, Norte Colombia, zona cafetera. El horizonte de impacto sobre precios de alimentos es de 3 a 6 meses desde el inicio del evento. Si El Niño se confirma fuerte en mayo a julio, los precios del maíz, frijol y café empezarían a reflejarse en los mercados locales entre agosto y octubre. Eso da una ventana para ajustar el presupuesto de alimentos antes de que el impacto llegue. No es alarmismo, es gestión de expectativas con información que ya es pública. Para hogares en zonas de exceso de lluvias, Sur Brasil, Argentina Noreste, Uruguay. El riesgo no es la sequía, es el daño de infraestructura. Las últimas 3 temporadas de inundaciones en el sur de Brasil demostraron que el seguro agrícola y el seguro del hogar son herramientas que muchas familias subutilizan hasta que es demasiado tarde. La ventana para revisar esas coberturas es ahora, no en agosto. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el impacto más directo sería el aumento de remesas necesarias desde las familias centroamericanas en Estados Unidos hacia los países del corredor seco. Si esas familias ya están apretadas por la gasolina cara y los aranceles, como vimos en el video anterior, la capacidad de respuesta climática desde la diáspora se reduce exactamente cuando más se necesita. Lo que vimos hoy. El Niño 2026 no es una certeza, pero sus señales oceánicas ya son reales y en curso. El 61% de probabilidad de la NOAA, que el IRI ya pone en 70% para el trimestre más cercano, no es un número menor. Y el impacto, si se materializa un evento moderado fuerte, llega por 3 canales simultáneos. Energía cara por menor generación hidroeléctrica, alimentos más caros por presión agrícola asimétrica, y logística más cara por las restricciones que ya conocemos en el Canal de Panamá. El timing es el elemento más preocupante. América Latina en 2026 tiene menos espacio fiscal y monetario para absorber este tercer shock que en 2015 o 2004. Esa combinación no está siendo analizada así en ningún otro espacio que yo haya visto. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y si ya están sintiendo algún efecto. En los precios de la electricidad, en el comportamiento de las lluvias o en el precio de los alimentos básicos. La respuesta de nuestra comunidad en tiempo real es muchas veces mejor que cualquier modelo estadístico. Y si quieres que revisemos en detalle el escenario para un país específico, Colombia, Argentina, México, Centroamérica, deja el nombre en los comentarios. Tengo suficiente información para hacer un análisis por país, que va más allá de lo que hoy tuvimos tiempo de cubrir. Suscríbete y activa la campana si este tipo de análisis tiene valor para ti.
Y si conoces a alguien que está tomando decisiones agrícolas, de inversión o de planificación familiar en la región este año, este video tiene información que puede cambiar esas decisiones.